La llegada de la nueva administración Trump a la Casa Blanca no solo marcó un giro político en Washington, sino que transformó silenciosamente un espacio mucho más cotidiano y decisivo las autopistas de Estados Unidos, allí donde miles de camiones recorren cada día distancias interminables para sostener la economía del país. El gobierno decidió intervenir con una palabra que nadie discute abiertamente, pero que siempre genera consecuencias profundas: seguridad. Durante décadas, el sistema de licencias de conducir comerciales, conocidas como CDL, incluyó un requisito claro pero aplicado con flexibilidad. Los conductores debían ser capaces de leer y comprender las señales de tráfico, interpretar documentos básicos y comunicarse de manera elemental con las autoridades en caso de accidente o inspección. En la práctica, mientras un conductor demostrara experiencia, un historial limpio y un desempeño seguro en carretera, el idioma rara vez se convertía en un obstáculo real. Esa tolerancia comenzó a desaparecer de forma abrupta. El Departamento de Transporte, junto con la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, emitió directrices claras a los agentes estatales y federales. Las normas existentes debían aplicarse de manera estricta, sin excepciones ni interpretaciones flexibles. No se trataba de crear nuevas leyes, sino de ejecutar las ya vigentes con todo su peso, y esa diferencia, aparentemente técnica, cambió el destino de miles de personas. En los controles de carretera, estaciones de pesaje y áreas de descanso, los agentes comenzaron a hacer preguntas simples pero decisivas. Pedían a los conductores que explicaran documentos, que interpretaran señales, que respondieran con rapidez y claridad. Una vacilación, una respuesta incompleta o una dificultad evidente para expresarse en inglés bastaban para detener el viaje. El camión quedaba inmovilizado, la carga retrasada y el conductor apartado de la carretera. Entre finales de junio y octubre de 2025, más de 9.500 conductores fueron declarados fuera de servicio por no cumplir con el nivel de inglés exigido. Estados como Texas y Wyoming, claves para el transporte de larga distancia, se convirtieron en epicentros de estas medidas. Muchos de los afectados no eran principiantes ni conductores imprudentes. Eran trabajadores con años, incluso décadas, recorriendo las mismas rutas sin incidentes graves. Sin embargo, la experiencia ya no compensaba la falta de dominio lingüístico. Al mismo tiempo, esta ofensiva regulatoria se entrelazó con una política migratoria mucho más agresiva. La frontera entre control de tráfico y control migratorio comenzó a difuminarse. Agentes de inmigración y control de aduanas intensificaron inspecciones sorpresa dirigidas específicamente a conductores de vehículos comerciales. Un control rutinario podía transformarse, en cuestión de minutos, en un proceso de detención y deportación. Para muchos conductores inmigrantes, la cabina del camión dejó de ser un espacio de trabajo y se convirtió en un lugar de riesgo constante. Cada parada implicaba la posibilidad de perder no solo el empleo, sino el derecho a permanecer en el país. El miedo se instaló en las rutas, acompañado de una incertidumbre que afectó no solo a los conductores, sino también a sus familias y comunidades. La administración fue más allá y decidió reformar el sistema de licencias para no ciudadanos. Mediante una norma provisional de aplicación inmediata, se endurecieron de forma drástica los criterios para obtener o renovar una CDL no domiciliada. Los estados fueron obligados a verificar el estatus migratorio de los solicitantes a través de bases de datos federales. Cualquier irregularidad, expiración o duda en la documentación significaba la imposibilidad de acceder a la licencia. El mensaje hacia los gobiernos estatales fue contundente. Estados como California, Pensilvania y Minnesota fueron señalados por haber otorgado licencias comerciales a inmigrantes de forma considerada excesiva por la administración federal. La advertencia fue clara: si no se ajustaban a las nuevas directrices, podrían perder fondos federales destinados a infraestructura y transporte. Los estados quedaron atrapados entre la presión económica del gobierno federal y el impacto directo sobre sus economías locales. Las consecuencias no tardaron en llegar a los tribunales.
Organizaciones civiles, representantes estatales y asociaciones del sector del transporte presentaron recursos legales argumentando que el gobierno había actuado sin seguir los procedimientos adecuados y sin demostrar de manera convincente que las nuevas restricciones mejorarían la seguridad vial. Un tribunal federal de apelaciones decidió suspender temporalmente la aplicación de las nuevas limitaciones para licencias de no ciudadanos, señalando la falta de justificación técnica suficiente. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El sector del transporte estadounidense arrastraba desde hacía años una grave escasez de conductores, estimada en más de 80,000 puestos vacantes. Los conductores inmigrantes representaban aproximadamente el 18% de la fuerza laboral total. La retirada repentina de miles de ellos agravó una crisis que ya era estructural. Los efectos se extendieron rápidamente por toda la cadena de suministro. Retrasos en entregas, aumento de tarifas de transporte, presión sobre los precios finales. Los supermercados, las fábricas y los puertos comenzaron a sentir las consecuencias de decisiones tomadas lejos de las autopistas, pero aplicadas con rigor sobre el asfalto. Para la comunidad inmigrante, el impacto fue aún más profundo. La pérdida del empleo significó la pérdida de estabilidad, de ingresos y, en muchos casos, de la posibilidad de permanecer unidos como familia. El temor a un control inesperado transformó la rutina diaria en una experiencia cargada de ansiedad. Así, lo que comenzó como una política de seguridad vial se convirtió en un símbolo de las tensiones más amplias que atraviesan a la sociedad estadounidense. Seguridad frente a economía, ley frente a realidad social, control migratorio frente a dependencia laboral. En las autopistas del país, cada camión detenido representa mucho más que una infracción administrativa refleja. Un debate nacional aún sin resolver. Hoy, mientras miles de camiones continúan recorriendo Estados Unidos, algunos avanzan sin contratiempos y otros se detienen al borde del camino. En ese contraste se resume una etapa de profundas decisiones políticas, cuyos efectos seguirán marcando el rumbo del país mucho más allá del horizonte visible desde la carretera.